¿Qué hay oculto bajo California Sur? El hermoso estado de Baja California Sur es hogar de 867,000 personas, según el Consejo Nacional de Población de México. Es hogar del oasis costero, el estero de San José, del pueblo mágico Todos Santos, es hogar del arco de Cabo San Lucas, Playa del Amor, del hermoso centro histórico de San José del Cabo, de la Casa Fraser, una de las casas más lujosas de México, con valor de $25 millones, y muchas cosas más. Durante mucho tiempo, la península de Baja California era llamada solo California y no estaba dividida, como hoy, en dos estados mexicanos diferentes. Esa división se consolidó hace más de 72 años. Es la fuente de todos los secretos ocultos del estado. Secretos que algunos niegan y que otros dicen haber visto con sus propios ojos. Todo comenzó con la incansable presión desde el norte que hizo que toda la región se dividiera no una, sino dos veces. La primera raya fue trazada en los mapas para establecer los límites de la autoridad mexicana, frente al despojo estadounidense. De ahí surgió la California del lado norte de la frontera enfrentada a la California mexicana. Un desarrollo diferente volvió a dividir a la península mexicana entre Baja California y Baja California del Sur, que conocemos hoy. Una riqueza fabulosa en forma de metales, de los vestigios culturales desenterrados en yacimientos fósiles y arqueológicos, y de ser uno de los acuarios del mundo. Pero esos son solo algunos de los tesoros que oculta Baja California Sur. Para conocer todo lo que oculta, tienes que acompañarnos en este viaje por sus secretos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué la península de Baja California se separa del continente? Dentro de 50,000 años, Baja California será una isla y estará frente a la localización actual de la ciudad estadounidense de San Francisco, más de 100 kilómetros al norte de su posición actual. Este cataclismo ya comenzó a medida que la península se separa del continente a una velocidad de 12.5 centímetros por año. La verdad es que la península no ha dejado de moverse hacia el norte durante millones de años. Incluso, hace 4 millones de años, Cabo San Lucas estaba junto a Puerto Vallarta. Los geólogos explican que la península se mueve constantemente en dos direcciones, una al norte y otra contra el continente, que es lo que permitió que surgiera el Golfo de California. ¿Túneles en La Paz? Los jesuitas suelen ocultar muchas cosas. Una de ellas son los túneles debajo de La Paz. Al menos sería así según lo planteado por el escritor sudacaliforniano Gamaliel Hamburgo, uno de los más persistentes investigadores de las leyendas del estado. Para él, todo comienza en las calles Ignacio Zaragoza y Agustín Arriola, un lugar que oculta un fragmento de los pasadizos que unen cada casa antigua de la ciudad. En sus videos, colgados en YouTube, Hamburgo se refiere a una red de túneles que tendrían 90 centímetros de alto, suficientes para que pase una persona agachada. Las instalaciones, como todas las del siglo XIX, serían construcciones de tabique que mezclarían cal, cholla y agua. ¿Cómo sabemos que los jesuitas están detrás de todo? Simple. En ese sitio se ubica la biblioteca de los misioneros jesuitas. ¿Fósiles de una nueva especie de ballena? La noticia estalló como una bomba en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. UACS. Unos fósiles hallados en La Paz podrían corresponder a una nueva especie de ballena. Los huesos fueron encontrados en 1990, pero su estudio no reveló el posible avance para la ciencia sino hasta 2017. Hay pocos lugares en la Tierra con la riqueza fósil del Oligoceno como San Juan de la Costa, la localidad cercana a La Paz donde encontraron todo. Ese factor es el que hace que el espécimen desenterrado sea una especie nueva, un animal en transición entre dos categorías de su tipo, los odontocetos y los misticetos, o lo que es lo mismo, entre ballenas y dientes, como mecanismos para capturar presas. ¿Por qué existen dos Baja Californias en México? Entre todos los misioneros que llegaron a la región, destacan los jesuitas y los franciscanos. Las misiones fundadas por estos últimos ayudaron a que, en el papel, Baja California formase parte del imperio, pero en el terreno era otra cosa. Esa dificultad para que un gobierno remoto sometiera a la región se mantuvo durante los primeros años de la República Mexicana, sembrando la semilla para la división que conocemos hoy. Un factor determinante entre la división norte y sur fue la presión del norte, desde Estados Unidos. Con la guerra entre ambos países, la suerte estaba echada. Pero en ese momento la división era entre la Alta California, con la que se quedó el tío Sam después de la guerra, y la Baja California, bajo soberanía mexicana.
Esta última se dividió en 1974, cuando Baja California Sur se convirtió en el estado número 31 del gobierno federativo, ello para reflejar la gran diferencia entre desarrollo y población entre ambas, y que venía fraguándose durante siglos. Esas diferencias comienzan con el clima, que en Baja California Sur es desértico y más uniforme, mientras que Baja California sostiene varios nichos climáticos. A esas diferencias se suman las económicas, con una Baja California diversificada entre la manufactura de ciudades como Tijuana y el turismo, mientras que Baja California Sur depende exclusivamente del turismo. Fósiles de mamuts columbi. Hoy es más desértico, pero hace millones de años el Carrizal, en Baja California Sur, era más bien una sabana húmeda, justo el tipo de hábitat que atraía a los mamuts columbi. La familia que incluye al mamuts columbi está extinta hoy, y su pariente más cercano es el elefante. No obstante, en aquella época este animal era el dueño de la llanura. Restos de un imponente espécimen fueron hallados en el Carrizal por especialistas del INAH y de la UAPS. Se trató de un cráneo casi completo, de colmillos y molares, algunos también conservados, que es como si el animal hubiese muerto hace unos instantes. Fósiles marinos de hace 30 millones de años. San Juan de la Costa es un lugar tan especial desde el punto de vista paleontológico que debemos darle otro vistazo. Para empezar, el yacimiento de su tipo más parecido se encuentra en Nueva Zelanda, pero donde no tiene competidores en la mina fosfórica más grande de todo México, un hito que también posee. Con la reconstrucción del Oligoceno, los científicos tienen registros fósiles de San Juan, de hace 30 millones de años, de animales como delfines y ballenas prehistóricos, en excelente estado de conservación. Los fósiles de San José del Cabo. Al sur de la península existe una cuenca, San José del Cabo, que es otra verdadera fuente de tesoros fósiles. Hacia el Mioceno tardío empezó la evolución de la cuenca que explica cómo y por qué las sierras actuales evolucionaron desde su condición de islas continentales. Al haber estado sumergida, la cuenca pasó a ser un reservorio de fósiles marinos, cuando el lecho marino se convirtió en el suelo de ríos y cañadas emergidos. Esos huesos registran el camino evolutivo de tiburones, delfines y ballenas, entre otras especies. Fósiles de ballena. Esos movimientos cataclísmicos son los que explican que un ranchero haya descubierto el esqueleto fósil de una ballena a 40 kilómetros de la playa, hace 5 años, en San José del Cabo. Ese animal luchó por la vida junto a otros en lo que fue el océano anterior al Golfo de California, durante una época en la que la Tierra era más joven. Junto a esa ballena, otra muestra de esa era, es un bosque petrificado en la mitad del desierto, que data de hace 34 millones de años. Como en el desierto la arena ayuda a conservar los fósiles, hasta se pueden contar los anillos de esos troncos fosilizados. ¿Hubo mamuts en Baja California Sur? Sí, de hecho, los huesos de este animal están entre los más frecuentemente encontrados en la región, en lugares como el Carrizal. Los vestigios indican que estos animales compartían con otros ejemplares de la megafauna, en un entorno que hoy es difícil de imaginar en Baja California Sur. Para demostrarlo están los huesos de tigres dientes de sable, bisontes y osos gigantes, entre otros animales. Pero sin importar la cantidad de fósiles de mamut hallados, los sudcalifornianos se sienten estafados por el hecho de que la mayoría de ellos son sacados del estado para su estudio. Lo que les dejan a los museos locales es tan poco que es como si les robaran su historia. Pinturas rupestres. Es muy probable que las cuevas de Baja California Sur hayan empezado a pintarse hace 4.000 años y que la práctica haya durado hasta que los españoles se establecieron en la sierra en 1650. A los arqueólogos les fascina que en todos esos siglos los sistemas de pintura rupestre se hayan mantenido casi sin alteraciones, repitiendo las mismas técnicas y motivos una y otra vez. Ese arte se replicó en 2 sistemas, el primero de los cuales vamos a llevarte enseguida. Pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco. Baja California Sur esconde uno de los mejores sitios para ver arte prehistórico, en al menos 300 sitios distintos a lo largo de la Sierra de San Francisco. En cuevas o muros de piedra al aire libre, puedes ver desde pinturas rupestres hasta petroglifos, en una variedad única en México. Los rasgos comunes de todo este arte hacen que se les conozca como el estilo Gran Mural, y una de sus características más sobrecogedoras es su extrema belleza. Es muy probable que los artistas que nos legaran estas maravillas culturales hayan sido los antepasados de los cochimíes, hace unos 10.500 años. Probablemente nunca sepamos el nombre de ese pueblo originario ni a cuáles dioses adoraban, pero sí podemos admirar su arte, que se conservó intacto gracias al clima seco. Cueva Las Flechas.
Esta cueva es como una galería de arte natural en la que se exponen pinturas rupestres dentro del sistema del Cañón de Santa Teresa, en la Sierra de San Francisco. La pintura de esta sección representa unas figuras flechadas, con gran belleza y precisión, gracias a que se realizó de un solo trazo, sin ser repasada, lo que hace a otras pinturas rupestres verse borrosas. Lo que representan estas figuras es un misterio sobre el que se han ofrecido muchas explicaciones, sin que ninguna sea declarada como correcta. Para algunos se trata de una escena de caza, para otros es la representación de un rito de pasaje de unos jóvenes, mientras que para un tercer grupo estaríamos viendo un sacrificio ritual. Cueva San Julio. Esta es otra sección de la inmensa galería de arte prehistórica del Cañón de Santa Teresa. El nombre y significado de los ideogramas estampados sobre la piedra nos resultan ajenos, como el lenguaje de unos extraterrestres. Lo más que puede hacerse es aventurar que los símbolos tallados y pintados en piedra representan a las antecesoras de las lenguas cochimí, guaycura y pericú. Cueva Palmarito. Esta es otra sección del sistema de la Sierra de San Francisco, una que destaca por su aislamiento y por lo alto que se encuentran las pinturas rupestres. Las imágenes sobre la piedra, en esta cueva, representan leyendas ancestrales que hablan de un pueblo originario en medio del mar, una isla de donde habrían venido los primeros habitantes de la península y a donde toda esta tierra volverá algún día. Cueva La Pintada. Los arqueólogos creen que, de todo el sistema de pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, las más espectaculares son las que se encuentran en la Cueva La Pintada. Esta percepción se debe en parte a las dimensiones del lienzo de piedra que los artistas prehistóricos tuvieron ante sí, 175 metros de largo. Pintar en una extensión de piedra tan amplia hace pensar en la habilidad técnica de unos artistas que tuvieron que crear andamios y otros mecanismos que les permitieran alcanzar las alturas a las que se encuentran algunas de las pinturas. Cueva La Soledad. Esta es la cueva más cercana a la anterior, pero tiene algo que no tienen ni esa ni las otras cuevas: un sistema natural de protección de las pinturas, formado por una capa salitrosa que actúa como un barniz. Ese barniz protege pinturas de hace 7000 años, tal vez la muestra de arte prehistórico más antigua de todo el sistema de la Sierra de San Francisco. Lo otro que singulariza a La Soledad es que aquí termina el estilo gran mural para dar paso a lo que se conoce como el estilo gigante, el que muestra figuras colosales que parecen no caber en la inmensidad de la pared de piedra. Cueva del Ratón. Los tesoros cochimíes de la Cueva del Ratón están a buen resguardo, en un entorno casi inaccesible a pie. Esa protección es doble porque se combina con la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y con el hecho de ser zona protegida del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. ¿Qué resguardan todos estos mecanismos? Pues pinturas monumentales de hombres, dioses y figuras abstractas. También hay plasmados animales, armas y partes del cuerpo humano. ¿Quiénes fueron los guaycura? Estos fueron los feroces enemigos de los pericúes, contra quienes peleaban por el control de la paz. Los guaycura, a los que también se les conoce como guaycuras o guaycura, no entraron en contacto con los españoles sino hasta 1530, y durante 150 años no tuvieron mucho que ver con ellos, hasta que los jesuitas intentaron evangelizarlos. Ese esfuerzo llevó a que los guaycuras se aliaran con sus antiguos enemigos, los pericúes, en una cruenta guerra contra los misioneros. Al final de esa lucha comenzó su declive hasta que, ya en 1800, su cultura había desaparecido. ¿Quiénes fueron los monguís? Los monguís se hicieron con una región más al norte que el señorío guaycura, lo que hoy es Loreto. Hasta allá también fueron a evangelizarlos, los jesuitas con su celo misionero. A pesar de las destrezas jesuitas como historiadores y etnógrafos, no estudiaron lo suficiente a los monguí, y lo que sabemos hoy de ellos corresponde más bien a las crónicas de viajeros que no se asentaron entre ellos. Las referencias que nos dejaron nos hablan de un pueblo nómada que subsistía gracias a la caza, la recolección y la pesca en el Golfo de California y en la Sierra de la Giganta. ¿Quiénes eran los pericúes? Culturalmente ya no existen desde hace siglos, pero los pericúes una vez fueron los amos de la porción más al sur de Baja California. Sus ancestros pudieron haber llegado hace 10.000 años a Baja California, provenientes de algún lugar del Pacífico, según lo indican los cráneos alargados que se han encontrado en tumbas decoradas de rojo. Siglos después, los pericúes estaban tan aislados que siguieron usando armas como el dardo, el arco y la flecha, o la lanzadera, cuando ya otras culturas los habían desechado. Cerca del 1530 se tropezaron por primera vez con quienes les traerían la perdición, los españoles, especialmente los ya mencionados misioneros jesuitas. La presión de estos fue tal que los pericúes se fueron a esa guerra contra ellos, y a la cual mencionamos antes. 4 entierros prehispánicos.
Pero la presencia de ambas tribus en Baja California Sur no fue borrada de la historia. Desde 1981, en el Conchalito, han sido descubiertos decenas de enterramientos humanos de guaycuras y pericúes. Los últimos 4 de ellos datan del año 2022, y fueron 4 entierros individuales que se revelaron como una auténtica mina de herramientas de piedra tallada y pulida. Otros vestigios del lugar corresponden a animales que o bien eran parte de su dieta, o definitivamente parte de la fauna que los rodeaba, como bivalvos y gasterópodos. Todos los registros corresponden a un asentamiento de entre el 2300 y el 1200 a.C. ¿Quiénes fueron los Cochimí? Las leyendas Cochimí hablan de un pueblo que huyó hacia el sur después de haber sido derrotado en una guerra contra unos vecinos más poderosos. Los Cochimí nunca superaron el estadio nómada y reconocían que otros pueblos los habían antecedido en la zona meridional de Baja California, a los que se debían las cuevas decoradas y otras manifestaciones culturales. Por su carácter nómada tardaron mucho en entrar en contacto con los europeos, un evento que no sucedió sino hasta 1680. Para ellos, los hechiceros, o guamas, eran los mediadores entre la vida y la muerte. A esta última la encontraron gracias a las enfermedades que trajeron los conquistadores. Por eso, cuando llegaron los frailes dominicos en 1740, los Cochimí casi habían desaparecido. Túneles secretos se mantienen cerrados. Las leyendas urbanas se refieren a un túnel que conectaría el obispado con otros centros neurálgicos en La Paz. Uno de ellos, que permanece cerrado, es el que pasa por la tienda La Torre Eiffel, que data del siglo XIX. La razón de los actuales dueños para mantener el túnel cerrado es cortarles el paso a las ratas y otras alimañas. Pero, ¿será cierto? ¿No estarán ocultando algo? Hace mucho que la tienda no existe. En su lugar hoy opera la discoteca Área 51. Un nombre clave que alude a secretos, los mismos que podrían estar bajo tierra. Una versión cuenta que una vez el hijo del dueño del antro, junto a sus amigos, se internó en el túnel. Lo que vieron les hizo huir despavoridos. ¿Verdad o mentira? No se puede negar que hay algo de humor pop en la clausura de este túnel. En la entrada sellada aguarda a los curiosos un afiche con los personajes de la Guerra de las Galaxias. Túneles de la casa del general Agustino Lachea. A pesar del paso del tiempo, esta casa histórica sigue siendo hermosa. Y adivina cómo se llega a la también conocida como la Casa de los Hunos, a través de un túnel. La instalación subterránea le agrega algo de misterio a la elegancia del restaurante Galería que funciona arriba. Ese túnel se construyó nada más y nada menos que con 100.000 ladrillos que se anclaron sobre un basamento de piedra que elevaba la casa para protegerla de inundaciones. Ni el túnel ni el sótano tienen iluminación natural, por lo que hay que llevar linternas o velas. A mitad de distancia se siente como falta el oxígeno y las paredes te atrapan. Líder en 3 minerales en México. Ha llegado la hora de mostrarte la otra riqueza oculta debajo de Baja California Sur, los minerales. En especial se trata de 3 minerales no metálicos, sal, yeso y fosforita, y varios metálicos, entre los que destacan el cobre, el cobalto y el zinc. Los no metálicos se distribuyen entre Guerrero Negro, la isla San Marcos y Santa Rosalía, y San Juan de la Costa. Y en estos 3 minerales, Baja California Sur es verdaderamente sorprendente. Produce más que ningún otro estado mexicano, mientras que en los metálicos se ubica a veces entre los 10 primeros y a veces entre los 20 primeros productores del país. Tiene sierras y rocas volcánicas. Muchos de los secretos de Baja California Sur están determinados por su conformación geológica. Por ejemplo, las sierras que contienen esas cuevas usadas como lienzos hace miles de años se formaron de 2 maneras. La primera es por los movimientos de las tectónicas, pero hay otra, que encontramos en La Paz, que ocurre cuando la lava choca contra una llanura. Esa ciudad, la capital del estado, descansa sobre roca volcánica extrusiva, el tipo que brota de las entrañas del planeta. Las rocas de La Paz estaban conectadas con la Sierra Madre Occidental. La UACS cree haber encontrado un secreto en ese lecho pétreo de la ciudad. Hace millones de años habría estado enlazado con la Sierra Madre Occidental. La pista de los investigadores es un conglomerado que se cree único y que se conecta con la formación que va desde Jalisco hasta Arizona. La conclusión es que, una vez, la península estaba pegada al continente y que fue la violencia del movimiento de las placas tectónicas lo que forzó la formación del Golfo de California. La historia de la mina El Boleo. Todos esos movimientos de la Tierra pueden explicar la particularidad de la historia de la mina El Boleo. Su veta de cobre contenía hasta un 15% del mineral, algo muy raro. Entre 1868 y 1872, la mina fue explotada artesanalmente, pero ese año empezó la explotación industrial con Suecia e Inglaterra como principales mercados.
Cuando en 1879 la primera concesionaria quebró, se abrió la puerta a los Rothschild que, con la venia de Porfirio Díaz, obtuvieron una buena concesión para desarrollar la mina. Hasta 1938 duró el apogeo del cobre, que fue sustituido por el del manganeso, hasta que, finalmente, en 1972, todo se agotó, quedando solo el pueblo fantasma que es hoy. La biodiversidad del acuario del mundo. Baja California Sur se desdobla en una baja submarina que Nat Geo Traveler considera el acuario del mundo. La verdad es que la revista copia a Jacques Cousteau, quien, enamorado del Golfo de California, fue el primero en llamar así a la región. Este secreto se tiñe de azul turquesa y oculta especies como leones marinos y tortugas verdes, o langostas que los pescadores cuidan celosamente porque de ellas depende su sustento. A veces, para quienes se sumergen en este mar, el azul del sol filtrándose y la sensación de mecerse en la corriente, los hace creer que no están en el agua, sino en el cielo. Baja California está destinada a desprenderse del continente y vagar al norte, como una colosal balsa de piedra. Solo los últimos descendientes de los mexicanos actuales estarán vivos para desentrañar el último secreto de Baja California Sur. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran lo que hay oculto bajo California Sur. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.